Bueno, la importancia de la infectología pediatra es que alrededor, epidemiológicamente hablando, en una población normal, alrededor del 80% de las patologías agudas o subagudas o crónicas que consultan los niños, y sobre todo niños menores de 4 o 5 años, son patologías infecciosas. Entonces, la importancia es muy, muy relevante porque, como le digo, la frecuencia, la intensidad y el número de patología infecciosa que ese niño va a tener a lo largo de su vida es muy, muy numerosa y muy variable. Entonces, el infectólogo es el médico indicado para muchas situaciones de necesidad de ayuda al pediatra general, ya sea para indicación de antimicrobianos especiales, en caso de resistencia, en caso de reinfecciones, en casos epidemiológicos en general. Bueno, más o menos el mismo. El rol del infectólogo pediátrico es, primero, conocer la epidemiología que está sucediendo, estar al día en lo que está sucediendo epidemiológicamente en cuanto a los microorganismos en una población determinada, en un tiempo determinado. Entonces, ese conocimiento no solo llevárselo al paciente que uno está atendiendo, sino que a sus colegas, o a las instituciones donde uno está trabajando. Uno mensualmente o a veces incluso semanalmente va poniendo al día, ¿no es cierto?, a los colegas los microorganismos que están circulando en un momento determinado en la población. Segundo, es conocer, ¿no es cierto?, las sensibilidades y las resistencias que pueden tener esos microorganismos que están circulando, ya sea intrahospitalario o extrahospitalario, ¿no es cierto?, para dar un tratamiento más razonable y más adecuado en ese conocimiento general, educativo en términos generales. Y lo otro es el ayudar a colegas frente a situaciones en que están digamos, enredados, para decirlo así, en el manejo de una patología infecciosa. Entonces hacen una interconsulta, ¿no es cierto?, al infectólogo, y en conjunto, en una junta médica, podemos llegar a dar solución a problemas que son específicamente infectológicos. Lejos, las principales en el niño sano, en el niño inmunocompetente, distinto al niño inmunocomprometido, que es otra rama de la infectología, pero en el niño normal o el niño sano. Lejos, las principales causas son virales, ¿no? Son enfermedades respiratorias, digestivas o cutáneas, las llamadas que antiguamente pestes. Son todas enfermedades virales, son la mayoría autolimitadas y que algunas se pueden complicar, y por eso el infectólogo es un profesional que está capacitado para hacer el diagnóstico etiológico, el manejo y adecuarse, ¿no es cierto?, cuando eso se está complicando, ya sea por el mismo agente viral o por una bacteria como sobreinfección. Pero lejos, ¿no es cierto?, como yo diría que alrededor del 80% de las infecciones agudas en pediatría son de origen infeccioso, viral. Bueno, hay algunos cuadros virales que tienen tratamiento antiviral, como es el virus de influenza, como es el virus de herpes, el herpético. Hay algunas patologías virales que pueden tener tratamiento antiinfeccioso. El VIH, por ejemplo, que eso es una cosa también en pediatría, pero específico o especial en poblaciones especiales también. Pero yo hablo del niño común y corriente. Nosotros las infecciones virales se tratan básicamente con tratamiento sintomático. Controlar bien la fiebre, ayudar con algunos síntomas si es mucha congestión, a veces mucolíticos, a veces quimioterapia, y estar atento a las complicaciones, como puede ser una otitis, como puede ser una adenoiditis, una amigdalitis o una neumonía. Entonces, esas son complicaciones de una infección viral que hay que estar atento en la evolución. Pero la mayoría se maneja con tratamiento sintomático.
Bueno, las infecciones recurrentes en niños tienen varias aristas. Una, primero, la epidemiológica. Si un niño va frecuentemente a un jardín y en el jardín van niños donde hay infecciones virales repetitivas, el niño se va a infectar en el jardín con los virus repetitivos que van llegando a ese jardín infantil. Esa es una razón, la epidemiológica. La otra es el componente del mismo paciente, del hospedero, digamos así. Si un niño tiene una inmunidad normal o tiene una inmunidad que está alterada generalmente no por una inmunodeficiencia, porque está, como dice la mamá, débil inmunológicamente, sino que niños que son alérgicos, por ejemplo, que tienen un componente alérgico, se infectan con mayor frecuencia y son sintomáticamente más exagerados en la representación y en la presentación de los síntomas de esa infección. Entonces, están entonces los fenómenos de los hospedero, los causas ambientales, como es el caso de los jardines infantiles, y por último, ¿no es cierto?, la virulencia, la capacidad de producir daño que tiene cada uno de los virus. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que un niño tenga una influenza A o que tenga un rinovirus, por decirlo así. Entonces hay virus que tienen más virulencia que otros. Entonces, en esta combinación de la virulencia en el hospedero especial y en un ambiente especial, hace que el niño tenga infecciones a repetición. Entonces hay que cortar a veces la epidemiología de esta situación. A veces hay que sacar al niño del jardín o a veces hay que inmunizarlo bien con vacuna, por ejemplo, influenza, si es que el niño no la tenía. O en el niño si tiene un fenómeno inmunológico alérgico, necesito manejar la alergia, con lo cual el niño se va a enfermar o se va a infectar menos. Y por último, lo más importante es descartar que este niño que tiene infecciones recurrentes no tenga realmente una patología inmunitaria, o sea, que es lo que se llama una inmunodeficiencia. Y entonces eso a través de exámenes específicos, primero a través de la historia clínica, segundo a través de los exámenes más básicos, uno puede ir orientándose clínicamente de que probablemente ese niño tiene una inmunodeficiencia. Y esos niños ya es otro terreno. La herramienta más eficaz de todas es una buena historia clínica, una muy buena historia clínica para ver las condiciones epidemiológicas, si viajó o no viajó, si estuvo en contacto con otros niños, etc. Una muy buena historia clínica. Segundo, un muy buen examen físico. Con una buena historia y un buen examen físico, uno puede llegar a proponer el diagnóstico certero en alrededor del 80% de los casos. Y puede a veces manejarlo sin ningún otro elemento que necesite para apoyarse en el diagnóstico. Pero en algunos casos, en un 10 o un 15%, a pesar de una buena historia y un buen examen físico, hay que recurrir a algunos exámenes específicos y inespecíficos. Los específicos son microbiológicos, o sea, un cultivo, una prueba rápida, una prueba ¿cómo se llama?, de imagenología, una reacción de polimerasa, o sea, unas pruebas biológicas. Puede uno llegar a conocer a través de estudios de imagenología, de estudios de laboratorio microbiológico específico, el otro casi 15%, o 10 o 15% que no logramos con una buena historia y un buen examen físico. Y por último, está ¿cómo se llama?, el exámenes un poco más invasores. O sea, yo como pediatra trato lo más posible de no pinchar al niño. Pinchar al niño para sacar exámenes de sangre es una agresión muy grande y hay que hacerlo cuando realmente es necesario. Entonces ahí si uno está sospechando una infección seria, bueno, hay que pincharlo y sacar
exámenes sanguíneos amplios que van desde el hemograma hasta los hemocultivos, la reacción de polimerasa en cadena, etcétera, etcétera. Perfil bioquímico. Que con eso uno puede entonces, con todas las variables que ya le nombré, uno llega a un diagnóstico del casi 99%.